Uno nomás. Ahí está. Hola. Qué gusto estar contigo después de tantos días, che, que nos pude seguir con ustedes, contigo y con todos los oyentes que pacientemente seguían mis comentarios acerca de las doctrinas bíblicas, acerca de las verdades emanadas de su palabra, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Por razones de salud, reitero, no pude seguir, pero ahora que me siento mucho mejor, para mí es un placer estar otra vez contigo y con todos los que me escuchan y me siguen, ¿no? Hablando de la verdad, porque este programa se llama Esta es la hora de la verdad. Cuando digo la verdad, me estoy refiriendo a la palabra de Dios, la Santa Biblia, que en Cristo llamó la verdad y también se llamó a sí mismo, ¿m? Cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, si todos llegamos al Padre, a Dios, al reino de los cielos, mediante su verdad, mediante su palabra, que lo menos que podemos hacer, ponernos a estudiar en serio, en forma metódica y diariamente la palabra de Dios, si es posible mañana y tardecita, o sea, un poquito antes de ir al trabajo, al estudio o a la escuela, lo dedicamos más o menos 15, 20 minutos. Y a la noche, ya cuando vamos a descansar, a dormir, qué lindo sería también dedicarle 15, 20, media hora, una hora al estudio y la oración. Ya en esto, la próxima visita o la otra que te haga, vamos a hablar qué beneficios se obtiene con la oración, por qué orar, cómo orar, cuáles son las condiciones para que la oración llegue al reino de los cielos. Siempre hay temas para hablar cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Acá tengo un librito interesante que quisiera comentar algunos párrafos con ustedes, ¿no? Se titula, a ver si leen de ahí, pueden leer, a ver, no sé si van a poder leer, a ver, ¿no? Ahí más o menos, algo leen, y acá abajo, ahí, se titula la cómo interpretar la Biblia. Ahí se ve mejor, ¿eh? Cómo interpretar y sacarle el máximo de provecho a la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es decir, que yo no estoy hablando de temas personales porque no tiene ningún valor. Toda opinión humana. Yo cuando hablo a ustedes de la palabra de Dios, estoy inspirándome en el Espíritu Santo que me dicta y me induce a hablar determinados temas, todos encontrados en la Santa Biblia. Mis palabras, reitero, no tienen ningún valor porque son palabras humanas. Mientras yo estoy citando temas bíblicos, estoy citando la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios se manifestó al hombre, al ser humano? A través de su palabra. ¿Cuándo? Allá en el jardín del Edén, claro. Cuando tempranito aparecía a la mañana y le iba a visitar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¡Hola! ¡Qué gusto verlos, che! El saludo alegre de nuestro Padre Celestial. Hasta que Eva hizo lo incorrecto
comió de la fruta prohibida y le convidó a su marido, quien también aceptó porque se propuso correr la misma suerte que su mujer, que su costilla, Eva. Entonces, la sentencia del pecado, las consecuencias del pecado le alcanzó a ellos y a la generación futura, venidera, y nos alcanzó a nosotros hoy. Por eso San Pablo dice, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, escribiendo su epístola, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, claro, ¿no? Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron, que todos pecamos. Ahí nos incluimos todos. Todos somos pecadores, dice el salmista David. Aún del vientre de mi madre nací pecador. ¿Ya? ¿Cómo salir de esta situación? Porque el pecado nada tiene que ver con el cielo. Si vos tenés, al igual que yo, interés, tenés deseo, anhelo ardiente de poseer, de heredar el reino de los cielos cuando Jesús venga a buscar a sus escogidos, entonces tenemos que quitar de nuestra vida el pecado, porque el pecado no nada tiene que ver en el cielo. No. El pecador sí es perdonado y limpiado de su vida. Y el pecado desterrado totalmente del cielo. Y también aquí en nuestra tierra, nuestra vida puede ser limpiada de las manchas del pecado gracias a la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Entonces, mediante la fe, aceptando humildemente el perdón de Dios por los méritos de Cristo, no por mis méritos ni por tus méritos, logramos la salvación eterna. Esa experiencia muy linda parece sueños, cuentos de hadas, nada de eso. Es bien real, bien real. La muerte en la cruz de Cristo Jesús fue una realidad allá en el tiempo del Imperio Romano. Cristo murió para salvarte a ti de la muerte eterna y para salvarme a mí. Y poniendo solamente un granito de arena, poniendo la fe en los méritos de Jesús, te acreditan el perdón y la limpieza del pecado. Dice el texto bíblico en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan, o sea que da el premio al que lo busca con fe, claro está, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a iniciar, ya que hubo un paréntesis, ¿no es cierto? En nuestra relación contigo y con los que me escuchan siempre, por razones ajenas a mi voluntad, por razones de salud, reitero, tuve que quedar en silencio, no sé si alcanzó un mes o aún más. Pero vamos a seguir ahora, reiniciar estos estudios de la palabra de Dios con mayor entusiasmo
y fervor que antes. ¿Eh? Porque el estudio de la Biblia nunca vas a terminar de estudiarlo, nunca vas a terminar de graduarte como doctor en el conocimiento de la verdad, porque la verdad expresa la voluntad divina de Dios, porque la verdad fue dictada por inspiración divina, como dice la palabra de Dios, precisamente hablando de la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Ya le doy el texto y de paso no te olvides que siempre tienes que sentarte ante la pantalla de la computadora o del celular. Anotar los textos que te doy porque tenés que estudiar los días que yo no estoy contigo. Todos los días hay que estudiar la palabra de Dios. Y para eso te doy herramientas de trabajo. Te doy textos para que estudie todo el capítulo entero. Yo por razones obvias no puedo ponerme a estudiar contigo la Biblia. Te doy los textos para que vos anotes y después sí vas abriendo los textos que yo te he dado para que sigas estudiando en casa el momento que yo no estoy contigo. Dice el texto bíblico, mira, esto es fundamental, que aprendas, que estudies, que permitas que quede en tu cerebro, en tu memoria, por la eternidad mientras vivas. Si sos un aspirante al reino de los cielos, no por tus méritos personales, poniendo fe en los méritos de Cristo al derramar su sangre en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, querido, por amor a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa, che! Entonces, la palabra de Dios tenemos que seguir estudiándola mientras vivamos. Y después en el reino de los cielos, y por la gracia de Cristo vamos al cielo, cuando Él venga a buscar a sus escogidos, allá vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y nunca vamos a terminar, porque Dios es eterno. Y su palabra, la Santa Biblia, es eterna. La promesa bíblica dice eso. Que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios, algunos detalles importantes porque aceptamos la palabra de Dios como el libro escrito por Dios e inspirado por el Espíritu Santo a hombres consagrados al servicio de Dios que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Compuesta, la Biblia, dice algunos parrafitos, les voy a leer de acá de este libro que habla de la Biblia. La Biblia, compuesta por 66 libros, de allí viene la palabra Biblia, de biblioteca. La Biblia no se puede leer de tapa a tapa como cualquier otro libro, ¿no? Son temas distintos, cada tema, ¿no? Cada uno según la especialidad del autor del libro, inspirado siempre por el mismo Dios, ¿no? Cambia un poquito los temas, pero no se contradicen jamás, porque todo es dictado por el mismo sabio y poderoso y amoroso Dios. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Compuesta, la Biblia es compuesta por 66 libros y escrita, escuchen bien esto, la Biblia fue escrita durante más de 1500 años, más de 15 siglos, llevó a escribir la palabra de Dios, la Biblia, que originalmente lo hacían en papiros, en pergaminos, en rollos, así como carreteles,
en rollo. Fue escrita durante más de 1500 años en 3 continentes: Asia, el continente africano y Europa. Asia, África, Europa. Por más de ¿cuántos autores escribieron la Biblia? Todos inspirados por el mismo autor con mayúscula. Escrita por más de 40 autores. La Biblia es única. Es el libro más amado en el mundo y es la Biblia más odiada en el mundo. ¿Cuántos mártires dieron su vida por defender las verdades de la palabra de Dios? La Biblia, entonces, escrita durante más de 1500 años en 3 continentes por más de 40 autores, la Biblia es única. Única. No hay otro libro sagrado ni religioso. No hay otro libro sagrado ni religioso como este libro. No hay nada, no hay ningún otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y no es otras cualidades de la Biblia. Y no es de extrañar que sea único en su tipo, en su género. No es de extrañar. Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque su autor es nada menos que nuestro Padre Celestial, es Dios, el autor de la Biblia. Doy más detalle acerca de este bendito libro. Hay más, escuchen, hay más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto hay 8, y de la Ilíada de Homero un poco más. Son 263 copias las que perduraron y se conservan en la palabra de Dios. ¿Sí? Oh. Hay más entonces de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento. De los manuscritos originales de Platón y todo esto ya lo leímos, Ilíada, Homero un poco más, son 263 copias las que perduraron. 263 copias de las que perduraron hasta hoy. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia para los investigadores, para los que tienen inquietud por conocer más de este precioso libro y enriquecerse con su contenido. Él dice en la declaración bíblica, la Biblia fue el primer libro, la Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas
que en la actualidad, escuchen bien esto, que en la actualidad el 95% de la población del mundo, a pesar del virus, el 95% de la población general de este planeta Tierra fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede hoy leerlo porque están escritos en los idiomas autóctonos de cada país que tienen el libro, ¿no? ¿Sí? Por ciento de la población puede leerlo. Y dice más, la Biblia, otra particularidad de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia fue el primer libro en traducirse, ya leí. Ahora leo el siguiente párrafo. La Biblia también es única, ¿por qué? ¿Por qué es única? La Biblia también es única por su contenido y por su mensaje. Más bien es un mensaje directo de persona a persona. De persona mayor, Cristo Jesús, a persona, a nosotros, a cada uno de nosotros, como habitantes de este tierra planeta. Fue tan amplia y en tantos idiomas escrito este libro que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo y estudiar la palabra de Dios. Está a su alcance, está en nuestro idioma. Claro, dice más, la Biblia también es única por su contenido y por su mensaje única, los cuales se centran en los actos redentores. ¿De qué habla fundamentalmente la palabra de Dios? Los actos redentores, cómo podemos constituirnos en heredero del reino de los cielos mediante el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos eso? En su palabra, en su palabra. La Biblia también entonces es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa. ¿Cuál es la promesa por el cual contamos y nos sentimos alentados? Con lo cual contamos y nos sentimos alentados y fortalecidos gracias a la lectura de la palabra de Dios. Y entonces dice, la Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos relacionados, los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras a tantos autores, a más de 40 autores en 1500 años aproximadamente, ¿no? Nos asegura en 2 de Timoteo, nos asegura en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, mirá lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo acerca de la virtud, acerca del poder de Dios para transformar vidas. Dice ahí, porque toda la Escritura, o sea, dice, te estoy leyendo segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, los versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo escribiéndole esta epístola a Timoteo. Toda la Escritura, tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios, claro está, por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué sirve la lectura de la Biblia? ¿Te preguntaste eso? ¿Por qué yo te estoy hablando con entusiasmo? Tratando de estimularte para que te decidas a leer diariamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Acá te dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para corregir, para redarguir, para corregir, también luego para convencer. Ahí está. Te leo de vuelta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia. Mirá todos los beneficios que recibís cuando le otorgás el interés máximo, el interés número 1 en estudiar la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, cuando dice a fin de que el hombre, se entiende, habla de ambos sexos, claro. A fin de que el hombre de Dios, ¿cómo llegamos a ser? Estudiando diariamente la palabra de Dios y pidiendo en oración que Dios nos ilumine con el mismo espíritu que inspiró a los escritores de la palabra de Dios. El mismo espíritu hoy nos ilumina para interpretar correctamente sus enseñanzas. Entonces, dice, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ¿cómo llegamos a ser cuando estudiamos diariamente la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, quiere decir sin defecto alguno, sin mancha en su carácter, en su forma de ser. El hombre, el ser humano, ambos sexos, cuando dice el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y dice más, sea enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue hablando de los beneficios, qué impresionante. Me gustaría seguir leyendo, aunque sea media hora más, pero no quiero robarte mucho de tu tiempo. Siempre hay cosas para hacer, ¿no? No puedo entretenerte mucho, por eso te estoy dando los textos para que vos estudies todo el capítulo entero, hasta que volvamos a encontrarnos. Dentro de 2 o 3 días, Dios mediante, vamos a seguir estudiando esto mientras Dios me dé salud. Vamos a seguir estudiando. Es interesante, querido. De paso quiero cantarles algo, no sé si te queda tiempo para escuchar un cantito. Yo no tengo problema para usar el tiempo necesario para desarrollar estos temas, ¿no? Pero respeto tu tiempo. Todos tenemos cosas para hacer, ¿no? Te voy a cantar un pedacito, aunque más no sea. Cómo Cristo nos alumbra a través del estudio de su palabra. Porque el título de la canción es Cristo es mi luz. Así te voy a cantar un pedacito nomás de memoria. No traje el machete, entonces lo que me acuerdo voy a cantar. Dice así. Cristo es la luz en mi existencia, ya obtuve su clemencia, murió por mí. Él es quien alumbra mis pasos, me
libra del fracaso que solo conseguí. No, sin el machete no ando, che. Me libra del fracaso que solo conseguí. Pues antes tuve tristezas y amargura, y en la noche oscura Cristo me halló sin fe. Ahora sigo bajo su luz divina, no hay cardos, no hay espinas que hieran ya mis pies. Cristo es mi luz, que en una cruz la vida entregó por mí. Cristo es mi luz, que en una cruz su vida pura entregó por mí. Cristo es la luz en mi camino, prosigo mi destino, apoyándome en su amor. Sigo mirando siempre al frente, Jesús constantemente me brinda fe y valor. Pues antes tuve tristezas y amargura, y en la noche oscura Cristo me halló sin fe. Ahora sigo bajo su luz divina, no hay cardos, no hay espinas que hieran ya mis pies. Cristo es mi luz, que en una cruz su vida pura entregó por mí. Cristo es mi luz, que en una cruz su vida pura entregó por mí. ¿Te gustó? ¿Sí? Correcto. ¿Cómo estudiar sin que yo sea imprescindible en tu casa? Estudiar vos solo, por tu cuenta, la palabra de Dios. Las horas libres que vos tengas por allí, abrí la Biblia y lee. Te ofrecen una ayuda totalmente gratuito, totalmente sin contraer ningún compromiso. Y te ayudan a estudiar la Biblia por correo, por correspondencia. Te llegan los folletitos con títulos y textos de la palabra de Dios, y así vos vas estudiando hasta que al final te llega un diploma que te acredita como estudiante de la palabra de Dios. La Biblia uno nunca termina de estudiar, pero adelantas mucho en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y una vez que empiezas a estudiar no vas a querer dejar porque te entusiasma realmente, che, te contagia las promesas que allí encontrás. ¿Cuánto sale eso? Nada, no te cobran absolutamente nada. Ahora tienes que llamar al 0800-555-0201, o si quieres hacerlo por vía electrónica, www.unaluzenelcamino.org.ar. Teléfono 0800-555-0201. Preguntá, con eso no contrae ningún compromiso, nada. ¿Cómo es el asunto? Y te van a aclarar con mucha paciencia. ¿Sí? Ha sido un gusto, querida, hablar contigo, y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios de esa manera. ¿Te gustó el método este? ¿Sí? Es muy lindo y fácil de interpretar, fácil de entender. ¿Sí? Que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Ya nos encontraremos, Dios mediante.